participar, etcétera, 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 ¿no? Por tanto, estas dos cuestiones, la división del ego entre dos tendencias, etcétera, etcétera, pues es lo que la parte inferior, lo que haría... Adiós. Vemos, claro. Es esta lucha interna, digo interna, pero inferior, si quieres la lucha lo que estaría ahí, pero cuando consigas hasta cierto punto un plano de atención, desaparece ya esta dualidad y uno de pronto pues se enamora de justo un tema que le está emocionando mucho. Estoy hablando de cosas que creo que nos han pasado a todos, ¿no? Luego hay una fluctuación cuando uno está estudiando entre la parte superior que de pronto fluyes o entras en flow, que es lo que está tan de moda hoy, no entremos ahora en nivel si es muy para allá o para abajo, o entras en contradicción, entras en contradicción, me quiero largar, ¿qué hago? Fuérzate, etcétera, etcétera. Y el círculo bajo, el círculo de interpretación es lo que todos los docentes de hoy en día utilizan como que es lo básico, pero para mí es lo secundario. Esto es este rollo de, ahí pongo lo más, el menos, ¿qué es el más? Pues voy a añadiros una definición más. Definición de amortización acumulada. Definición. El menos, distinción de conceptos parecidos. Distingue toda la provisión porque existen los conceptos. Generalización. ¿Cuándo se utiliza? Tal. Y no se utiliza. Y finalmente la evaluación, que es, yo diría, el castigo más grande que hemos recibido los docentes, que tenemos que evaluar, que es muy importante evaluar. No, la evaluación. Evaluación es de acuerdo a un patrón común, que es lo que se llama la moneda, lo que sea, el esto de evaluar, pues ponerle valor a estas cosas. A la vez, desde mi punto de vista, estos dos operadores, que operan, si queremos, en el plano superior, o el plano del alma, o plano de lo que queráis, a la vez tienen que trabajar con nosotros. Es obvio que un profe o un docente trabaja simultáneamente en ambos sitios. Eso es normal, ¿no? Desde mi punto de vista, además, o por dibujar mejor la atención, la atención es lo que te lleva, vamos a decirlo así, a salir de tu necesidad y percibirla como conciencia. Dicho de otra forma, no sé si aquí esto lo incluí al final aquí. No, padre. Si os fijáis, dividís, como hizo el académico de la lengua Jesulín de Ubrique, necesidad podéis partirlo en dos. Y dices, cese. Y conciencia también con cese, conciencia. Es no. Cese puede ser ceder, como decía David Bohm, no está aquí, está mirando David Bohm, no ceder, luego necesidad quiere decir yo no cedo, lo necesito. Pero también, a un nivel ya mental, sería scire. Scire, latín, es ciencia, conocimiento, lo que sea. Luego necesidad es no conozco. Luego la necesidad es una combinación de no cedo y a la vez no conozco. Sin embargo, esto está provocando a mí unas necesidades que llamamos motivación, etcétera, etcétera. En cuanto yo sea consciente de este y lo convierta en conscire o en concede, yo concederé, porque me haré flexible, podré renunciar a esto y a la vez conoceré un poco lo que estábamos hablando, algo, comprenderé cuál es mi necesidad. Y ese círculo que tenéis ahí es un círculo eterno humano. De la necesidad, prestando atención, la pasamos a conciencia, una parte, claro. Después la conciencia, una vez tenemos la conciencia, lo interpretamos como un patrón o una representación pues, más amplia de la realidad, etcétera, etcétera, y sería la vuelta a la necesidad. Y esto pues con las cosas de ahí debajo, etcétera, etcétera. Y esto es lo que haría o diferenciaría a las personas, por ejemplo. Podríamos dividir a las personas ya solo en dos tipos. Aquellos que el proceso de interpretación es mucho más voluminoso que aquellas que tienen la tendencia a la atención. Estos sí que son los interpretadores y serían la gente no creativa. Son la gente que la mayoría de su tiempo interpretan. Ven cosas y las interpretan, ven cosas y las interpretan. Eso me parece... Los interpretadores siempre están interpretando. El cociente, vamos a decirlo así, entre atención e interpretación es menor que 1.
Quiere decir que el denominador, la interpretación es infinitamente más grande. Al revés, quizá pues la persona inteligente sería la persona atenta, donde la atención sobrevive por encima, o vive mucho más que la interpretación. La cosa de vuelta sería un cociente mayor que 1. Son una cosa intermedia, un equilibrio entre atención e interpretación, yo lo llamaría reflexión. Entonces, desde mi punto de vista, para mí el nivel filosófico está por ahí. Es un nivel que ni está arriba ni está abajo, ¿no? Es un nivel donde la mente se mira a sí misma, ¿no? Bueno, esto todas las cosas de las nuevas tecnologías, pero daros cuenta que las nuevas tecnologías, todo el mundo habla de ordenadores y todo eso, pero es que no es lo mismo la era de informática cuando aparecieron los ordenadores, que ni siquiera tenían conexión a Internet, que eso ya fue una revolución impresionante, de la era de Internet cuando apareció la red. Y la web 1.0, que era la era de la información, de esto de la Europa del conocimiento y tal, que esto ya está más pasado, que todo eso, tampoco se parece en nada en la que apareció la web 2.0, la famosa de las redes sociales, en la cual pues aún estamos medianamente viviendo. Donde hablamos de entornos colaborativos, la cooperación, la relación, cooperación, representación, identidad, como bueno, cosas de antes, no entremos en eso. Esto es muy distinto a la web 1.0 y muy distinto a la informática. Ya sabéis que hoy en día se habla hasta de la web 4.0, etcétera, etcétera. Yo diría que la web 3.0 es esta que está emergiendo aún, es mi punto de vista, con los intérpretes personales, todos el Siri de los que tengáis, los Apple y todo eso, el Siri o el Cortana del Windows o el este de Amazon, ¿cómo se llama esto? Alexia. La Alexia, ¿quién lo ha dicho eso? Amparo, Alexia. Vale, pues todo eso. Estos intérpretes, digamos, personales, con los cuales interactúa el ser humano de modo cuasi humano, supongo que muchos de vosotros lo habéis utilizado. Lo habéis preguntado, por ejemplo, a la de Windows, Alexa se llama la de Windows, Cortana, perdón. Por ejemplo, si tiene novio y lo que os contesta y todo eso. En fin, son contestaciones, bueno, quiero decir, esa es la época, si queréis, semántica. Y en la cual, pues, o a la cual puede pertenecer ya esta peliculita, que yo no la he visto, pero me han dicho que la vea, esta de Her, ¿no? Bueno, esto de Her, uno se enamora del sistema operativo y hace poco me encontré una cosa ahí en el Facebook, un artículo así, en teoría bastante profundo, que dice que en un futuro vamos a tener más relaciones con entes virtuales, ya sea de la red, etcétera, etcétera, que con entes reales. Vale. Y la atención solo puede generarse por la sorpresa, hemos dicho. Y la sorpresa, y ahí tengo una cosa que le llamamos sorpresa atencional, solo puede funcionar si se utiliza dentro de ciertos requisitos. Por ejemplo, exceso y defecto de llamar la atención fastidia, ¿no? Porque si te pasas con el exceso de llamar la atención, el cambio es demasiado brusco, desconectado del hilo argumental. Por ejemplo, tú estás dando clases y de pronto pues coges esto y quieres rompes algo, pues dices, hombre, sí que ha sido un cambio a generar sorpresa. Lo que pasa es que es excesivo y muy desconectado de lo que querías decir, ¿no? El defecto, pues algo así, cuando unos profesores que dicen, os contaré un chiste, una vez, que es muy malo el chiste, y no ha llegado al umbral, ¿no? En cuanto a la frecuencia, igual, si el ritmo es excesivo, pues al final dices, este no es un profesor, este es un payaso y ya estamos de él hasta aquí, ¿no? Bien, el ratio también entre la comunicación verbal y la no verbal también debe ser, si es excesivo, pareces un actor, lo estás haciendo demasiado. Y la congruencia pasa lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? La atención tienes que llamarla, tienes que ser un gestor de la atención, de la atención vía la sorpresa, pero evidentemente con los límites, por no algunos que no están por ahí y tal. Después, esto que tenía aquí, quiero decir, la cosa de la... Bueno, eso ahora pondré otra cosa que quería decir yo sobre eso. Ya está, esto son cosas del... Cuando sí. Entonces, hoy en día... Fijaros, yo creo que estamos pasando, por sintetizar las dos eras, estamos la era antigua y la nueva, ¿no? La era antigua yo la llamaría la era idealista. Una era idealista es una era donde la dualidad básica es la realidad y el ideal. Y se solía decir que lo más bonito del mundo es las personas que luchaban para conseguir
un ideal y acercar la realidad a ese ideal. Evidentemente, para acercarse ahí lo que hace falta es tener una intención bien clara. Es esto de lo que desde mi punto de vista son las cosas antiguas y pasadas de moda que se dicen: sueña algo, no cedas y lucha por ello. Y tú dices, si todo el mundo está haciendo esto, pues ya tenemos lo que está pasando actualmente. Todo el mundo está luchando por su sueño. Esto, bueno, una dinámica espiral, eso sería el naranja, ¿no? O sea, fíjate una meta, todo eso, y a la medida que te fijas una meta, qué casualidad, todo el resto de factores se convierten en recursos. Pues es importante. Si te enamoras de una chica, hasta tus amigos se convierten en un instrumento para conseguirla. Pero tú ya te has propuesto conseguirla. Está todo justificado, ¿veis? Y yo esto pues no lo veo muy... Para llegar a ese ideal, lo normal era esforzarte. El esfuerzo. El alumno que se te sienta aquí delante y te dice: tengo un 4,5, pero te juro, Antonio, que yo me he esforzado muchísimo. He hecho un esfuerzo encima de lo normal. Pues digo, no, pues ya está, te bajo la nota a 3, es que eres tonto. ¿Cómo has podido sacar un 4,5? Un contenido bastante sencillito y me has dicho que has estudiado no sé cuántos meses. Pues no debería estar estudiando en la universidad, no estoy exagerando, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? El esfuerzo probablemente no está justificando nada. Más bien me parece algo totalmente accesorio y yo creo que se trataría más de sorpresa o inquirir. De pronto me di cuenta o de pronto descubrí algo, y es un poco lo que nos mueve. Y si recordáis, esos momentos los hemos tenido cuando éramos estudiantes, cuando estabas estudiando el tema plomo y de pronto había otro y yo, ostras, qué interesante, y te quedabas un poco como enamorado de ese tema nuevo, ¿no? que se hacía por ahí, etc. El resultado antiguamente, por tanto, era lograr. En realidad yo siempre he dicho que la economía es la motivación del logro a la cual le han puesto matemáticas. Y al ponerle matemáticas parece algo la más de elevado. Pero todo lo que pensamos, que estudiamos en matemáticas, en economía, en el fondo es todo el mismo juego. Unas metas y unos recursos. Y cómo modificar y elaborar esos recursos para conseguir la meta. Y para que pueda funcionar lo que has subordinado, sí que lo haces funcionar de modo racional. Pero la meta la has decidido más bien de forma, vamos a llamarla política o condicionada, o de acuerdo a los particulares condicionamientos que has tenido en tu vida. Es un naranja, o es la motivación del logro, o es en el modelo que yo hice, le llamo modelo estratégico. ¿Qué es una estratega? La persona se fija una meta y allá vas. Y no te dejes desviar. Y le pregunto, ¿y por qué haces de tu vida esto? No tiene mucho sentido, ¿no? En la epistemología también, el idealismo es teleológico, evidentemente tiende todo a un fin. Aquí es más bien semántica. Tú, observando esta dinámica entre el orden y el caos, extraes, en la medida que prestas atención, contenidos dotados de significado. Yo digo semántico, ¿no? Y en la educación pues sería la clase magistral frente al líder catalizador, ¿no? Son tonterías de pam. Y había, y era lo que quería, el flow ya no me interesa. Había otra cosa aquí, a ver si la tengo, la atención alternativa, y ya con eso acabo. ¿Va? Aquí. Esto en la empresa, también esto del idealismo, la creatividad, yo entiendo que esto podía verse también un cambio de lo de antes. Esto es la visión estratégica antigua. Hay una realidad, el esfuerzo, eso que está en rojito, es lo que manda, y con tiempo, sacrificio y violencia, porque en el fondo es violencia, llegaremos más o menos al ideal. Esto lo explicas y todo el empresario dirá, sí señor. Traducido en la empresa, esto es la dirección estratégica, que se habla de recursos, se habla de objetivos y se habla, según la nomenclatura que explicamos nosotros en empresa, hay un gap estratégico entre lo que estamos y lo que queremos conseguir, que son los objetivos. Que puede ser más rendimiento, más productividad, lo que sea.
Para eso, claro, el esfuerzo le cambiamos un nombre, lo ponemos más bonito, lo ponemos motivación, ¿no? Y decimos que a la vez para esa motivación hay que haber tiene que haber algo basado racionalmente, que es la planificación. Esto implica una alineación y implica sobre todo también una competición, ¿vale? Sin embargo, yo creo que en la nueva forma de entender las cosas, la atención sustituye al esfuerzo. Y la atención lo único que hace es intentar encontrar significado en una dinámica continua de orden y caos. Caos a lo que aún no entiendes, prestas atención y no pillas, y poco a poco vas, como de pronto va desencapsulándose, ¿no?, el significado, y el caos se convierte más en orden, o le sacas un significado, ¿no? Tiene que ver más en centrarse en el presente, no involucra el tiempo, es más bien aquí y ahora, y entender qué pasa. Implica más bien pasión, eso lo hemos nombrado también antes y todo eso, y sobre todo la emoción, desde mi punto de vista más elevada que hay. Emoción, daos cuenta, yo pienso que la emoción no va a ningún lado, evidentemente. No va a ningún lado, me refiero a que es algo que debería estar subordinado a lo mental, pero las emociones, la inteligencia emocional, etcétera, etcétera, su expresión más máxima yo creo que está en el sentido del humor, ¿no? Es la más elevada que hay, junto quizá la opuesta o la menos elevada es el miedo. Y esto es un poco las dos visiones que estoy planteando, ¿no? En la medida que yo practico esta atención, puedo entrar en estados, y eso es muy impredecible, puedo entrar en estados, sea de flow, de sintonía o de experiencia cumbre, podéis llamarlo como os dé la gana. Es un poco, pues, si quiere, el premio a esto, o llamado como os dé la gana, consecuencia de una presencia o una alineación bastante conseguida, digamos, con lo superior, ¿no? Y esto sustituiría al esfuerzo y a la satisfacción del esfuerzo, el premio y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, aquí las dos visiones, pues aquí pasado y futuro, presente, espacio. Antiguamente fragmentación, división, visión sistémica. Causa-efecto, esta es otra. Nos hemos dado cuenta que es que, bueno, en la universidad y en la ciencia actual, la ciencia se ha instrumentalizado de tal forma en eso del I igual al f de x, o sea, una variable dependiente y una variable independiente, y no hay forma de sacarnos ahí. Es también curioso de que el único propietario del programa de estas cosas, que es el SPSS, sea IBM y que ya no hay nada más. No sé, bueno, el R, Pau, está el R, ¿cómo se llama esto? El software libre, pero qué casualidad, ¿no? Que entendamos todo esto de que toda la vida es un conjunto de causas y efectos, ¿eh? Pero eso está muy relativo. Desde un punto de vista sistémico esto desaparece, y comprender una cosa de forma sistémica es un poco, pues, evadir este tipo de explicación ya desde mi punto decimonónica del I igual a f de x, ¿no? Antiguamente pues hablábamos también de malo y bueno, hoy en día hablamos más de sincronicidad, hablábamos más de ética, pero para mí eso del bueno y el malo y la ética y todo eso está, si queréis, a un nivel emocional de evolución del ser humano, no le veo tanta importancia, ¿no? La realidad, y que por medio del esfuerzo se convierte en el ideal, pues aquí hablaríamos más de verdad o falsedad. Eso sería la verdadera ciencia, del observar la realidad, etcétera, etcétera. La intención, pues, tiene que ver más con darse cuenta, en la medida que observas algo con atención, de pronto te das cuenta, con una emergencia, ¿no?, de significado, etcétera, etcétera. No me quiero ya enrollar más, pero veo como dos visiones, ¿no? Una idealista que tiene que ver con la personalidad, y una que tiene que ver con, por utilizar un poco el hilo que ha nombrado Vicente, la transpersonalidad, algo que está más allá de la propia personalidad humana. Tradicionalmente, aunque sea un poco insistir sobre lo siempre, personalidad suele entenderse como esa tríada compuesta por lo físico, lo emocional y lo mental inferior, o lo mental analítico o intelectual, ¿no? Entonces, que lo otro sería esta otra parte, vamos a decirlo así, que algunos han llamado alma, pero que, pues, si queréis llamarlo yo superior o lo que os dé la gana, que empieza por la mente abstracta, por llamarlo así, ¿no? Yo creo que eso está muy al acceso de todas las personas, y la atención es el instrumento general, al alcance ya, digamos, de todos, para utilizarlo todos para acceder a esos niveles.
Esto no era cierto antes, lo que yo quería decir, no era tan fácil. Y quizá nueva era, insisto, tenga que ver con esta directa disponibilidad de la atención para este tipo de contacto. Y bueno, ya no os pego más el rollo porque, bueno, aquí está, si queréis, todos los rollos de lo malo de todas las tonterías de las evaluaciones. Esto es de libro de texto normal. En lo que más creemos, que es esto de premiar a la gente en función de su rendimiento, pues es obvio que todo falla. Falla primero porque la gente solo hace lo que se paga. ¿Qué es lo que se va a pagar? En clase yo les digo, voy a examinaros de tal a tal a tal. Yo recuerdo que una vez, diciendo esto en clase, cogí un alumno varias páginas y las grapó. Y digo, ¿qué has hecho? Dice, ay, has dicho que no va. Imagínate que ahora me ponga a estudiar y me estudio una sola página que ya no va para el examen. ¿Seguís? Pues en la empresa hacemos esto. Esto no lo pagan, pero esto no lo voy a hacer. No cooperamos. Obviamente, si me estás pagando por mi rendimiento individual, no voy a decirte yo los secretos de mi rendimiento, obviamente, no voy a cooperar. El locus de control es un problema. El locus de control, sabéis que es donde ubico yo la fuente de mi ganancia o pérdida. Ya sabéis que los alumnos somos alumnos, cuando nos suspenden solemos decir me han suspendido. O sea, el profesor me ha suspendido. El locus de control es externo. Pero cuando aprobamos dice he aprobado. O sea, el locus de control es interno. Pues esto es muy parecido. Cuando te va mal la empresa, no te han dado algo, es el sistema de la empresa, que es que no me han pagado bien, o no, al revés, cuando me lo gano yo, me lo he ganado. Con lo cual, fijaros también la heterogeneidad que hay en este tipo de rendimientos, ¿no? Los contratos psicológicos es curso de deciros. O sea, yo utilizo el ejemplo en recursos humanos del 18 de julio. Cuando se murió Franco, dije, vamos a quitar los símbolos franquistas. Sí. Ya, pues el 18 de julio, como eso lo implantó Franco, porque había ganado y todo eso, y todo el mundo se quedó así, dice, quité lo del Franco, pero voy a quitar los contratos psicológicos al final, que siempre que se ponen premios por pagar a la gente por rendir, se convierten en culturas. Esto podéis, 1000 ejemplos, os podría contar de a veces que he estado de tribunal para premios creativos, de pronto me dicen, no, has de darlo eso, pero has de darlo también, también has de dar a uno que esté en Valencia, vale, pero también has de darlo a otro que sea del otro campus. Y al final dices, oye, pero no lo vamos a dar al mejor, no, hay que tener, en fin. Falta de credibilidad. No hay nada en este mundo donde hay más sincronicidad en todo el mundo que en que le preguntes a alguien sobre qué le parece el sistema de remuneración de su empresa. Todos dicen, no estoy de acuerdo con él. Nadie está de acuerdo con el sistema de remuneración. Nunca. Ni con la remuneración que hacemos, ni con la evaluación que hacemos los profesores, ni en las empresas, nada. Es lo que nunca estará de acuerdo nunca nadie. La insatisfacción y el estrés laboral, por tanto, es casi inevitable. Y la iniciativa individual, siempre que hablemos de rendimientos de cierta complejidad, porque es evidente que son cosas simples, sé que puede funcionar, eso de hacer esto te pago más, puede funcionar, pero cuando es algo complejo o creativo, ni de coña, no hay tal incremento de creatividad ni nada, ¿no? Por tanto, pues ahí estamos con, bueno, no quería enrollarme más y tal. Son reflexiones sobre la educación. Por tanto, yo, por cerrar, para mí la educación debería estar basada en algo que está rodeando continuamente a la atención, al estado de atención. Y quizá las grandes preguntas que han nombrado antes tengan que ver con esto. Grandes preguntas me refiero a alguna pregunta y todos nos quedamos quietos. Todos tenemos bajo nuestros dedos lo de Internet, podemos buscar, o sea, tenemos ese océano de información infinito casi, que es Internet. Por tanto, vamos a reflexionar. El conocimiento lo tenemos ya sé, por el acceso a Internet. Y aparte aquí estamos involucrados todos con el alma, llamado como da la gana, con el ser, para descubrir algo nuevo. Y esto es un poco lo que yo creo que
cambia con respecto a la educación de antes. Es evidente que no es memoria, porque la memoria ya la tiene el ordenador. Nuestro móvil tiene un montón de números de teléfono, no hace falta que no sepamos ninguno, ni siquiera de nuestra casa, o de nuestra pareja o nuestros hijos, porque ya están ahí. Entonces la memoria cada vez es menos necesaria. Lo digo porque hay tendencias también hoy en día que intentan recuperar la memoria, no haber caído en el error de que cada vez enfatizamos menos lo de la memoria, todo eso. Yo creo que sí, la memoria ha pasado afortunadamente a mejor vida, porque la memoria tiene la tecnología de la información. Tenemos que estar funcionando a otro nivel. Ya está. Esto es un poco lo que quería comentar, dicho de forma poco ordenada, pero creo, por tanto, que sí que va por ahí. O sea, es una mezcla. Por un lado, el uso de estas tecnologías que cada vez están más cerca de nosotros, forman parte más de nuestra... Bueno, que sepáis, no hemos hablado de medicina, pero si sabéis, estos cacharros ya están pues cogiendo las pulsaciones. Dentro de poco estará cogiendo la presión arterial. Está cogiendo, dentro de poco cogerá también por análisis de sangre si tienes demasiado azúcar. Todo esto lo estará sacando esto y en tiempo real estará enviándose a cualquier no sé, central de análisis. Y te estará devolviendo y dice, ojo que hoy tienes el azúcar alto, etcétera, etcétera. Esto va a ir a más, a más, a más, ¿no? Entonces, no sé, ante esto es verdad que el sistema antiguo de aquí los libros, nos entramos en clase, nos sentamos ahí, nos ponemos a estudiar y después para el examen, pues no parece que sea lo idóneo, ¿no? Eso, ese último comentario que has hecho me suscita una pregunta o también un comentario. El tema de las tecnologías y el impacto que van a tener esas tecnologías en el futuro, en el sentido de la creación de estados de conciencia. Es decir, igual en el futuro entramos en clase y igual que te pueden desactivar la zona wifi y no puedes tener internet si quieres, también te pueden meter en un estado de flujo, ¿no? Y se están haciendo experimentos ya en empresas para que potenciar esos estados, pues de poner a la gente en estado delta o para que potencie su rendimiento laboral o para mayor concentración, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué potencial le ves y qué peligro le ves? No sé, ahí hablando, comiendo, no lo he dicho, pero parece ser que los chinos ya están haciendo fotocopias humanas. No sé si lo habéis visto esto. Perdona. Los chinos están haciendo ya fotocopias humanas. Claro, genéticamente, pues la oveja Dolly, ¿cómo se llama esta? Ahora, pero en seres humanos, ¿no? No, ahora no. Ahora, bueno, y también entiendo que, no sé, en época de guerra, creo, pues a todos los soldados les daban anfetas o no sé qué, para que fuera mejor, ¿vale? Eso se podría también hacer en aulas. Supongo que se ha hecho alguna vez, probablemente, no lo sé, en determinadas circunstancias, pues la gente era alterada su conciencia por medio de algún tipo de sustancia, en este caso química, y tal. Y evidentemente, pues ahí sí, que hay un caso, digamos, de ética, sí. ¿Que esto va a poder ser que vaya a más? Bueno, sabéis, yo sé, lo de los sonidos binaurales, solo podéis bajar en internet, lo bajáis y generar en el cerebro ese tipo de efectos. Ya, eso es correcto, vale. Bueno, sí. Tampoco, en fin, si hablamos de la atención, estamos hablando de la atención como nos sitúa, ponerlo a un nivel, en este caso de atención plena, que nos sitúa nos hace capaces de captar. Sería algo similar, pero apoyado por la tecnología. ¿Cómo sería? Yo creo que, por decir algo, yo creo que es algo parecido a decir, bueno, ha existido las anfetaminas, pero no me consta que, en general, en los sitios escolares y todo eso, bueno, a los niños hiperactivos, que sí que les dan anfetaminas, de verdad, quiere decir, pues bueno, el resto no toman, no se sabe de algo de esto, ¿no? En la universidad, pues tampoco me suena. Que pudiera esto ser más sencillo aún y tal, y hacerlo de forma inconsciente, hombre, también podrían decir, en el agua de la universidad están poniendo eso, pues tripis, no, sí, podría ser, y no lo niego, ¿no? Pero
también ha habido oportunidad de que pasara de otra forma, ¿no? En la forma antigua. A la vez, bueno, ya sabéis que muchas veces hemos hablado de enteógenos y tal, y tampoco tengo una opinión negativa absoluta, ¿no? Ante, o sea, alterar la conciencia desde fuera. Desde luego no parece la más lógica ni la más prometedora, pero tampoco es la que no, ni hablar. No sé, supongo que habrá un poco de todo en todo el mundo, ¿no? No lo sé esto, Vicente, ¿cómo lo ves tú? Lo de los enteógenos y todas esas cosas. ¿Cómo lo ves? Creo que es una cuestión extremadamente delicada porque la diversidad de respuestas ante las mismas sustancias. Pues yo tampoco estoy en contra totalmente, pero claro, lo que pasa con los porros al 80% no le pasa nada y al 20% termina con un brote psicótico. Es como cuidar este equilibrio, es muy delicado. Y de hecho se está investigando cada vez más y se va a introducir, se está introduciendo cada vez más. Y eso por ahí, no sé, lo veo ahora que cada vez más eso esté más cerca o con más posibilidades, sí, pero también entiendo que también la conciencia humana también se está incrementando, ¿no? Más la lucidez y para ver, no sé, supongo que cada momento de la historia tiene el nivel de insight, no sé, de darse cuenta correspondiente. No sé, yo en eso soy... De por ahí yo creo que va a haber una revolución importante, porque se está investigando mucho, por ejemplo, no solo en el tema de estas tecnologías para crear determinados estados de conciencia, de manera que cada persona en un momento determinado pueda acceder a esos estados de conciencia vía estos sistemas binaurales, vía a través de campos electromagnéticos o vía incluso de drogas inteligentes que se está estudiando, de que, bueno, pues te tomas esta droga sin los efectos, le quito todos los efectos negativos y puedes acceder a un estado no dual automáticamente, prácticamente, sin necesidad de meditación ni nada por el estilo. Hay un aparatito por ahí, en Facebook lo veo continuamente, un aparatito que lo pones ahí para, no, pues a lo mejor te introduce más alfa o lo que sea, y te facilita, sí, pues supongo que habrá de todo, desde las cosas inofensivas, que a lo mejor sí que ayudan algo, hasta cosas que sí que a lo mejor te trastornan todo el sistema, pero a la vez yo creo que no puedes evitar eso, no sé, es un poco como el porno y todo eso, muchas veces. Hace tiempo, cuando iba a conferencias de las nuevas tecnologías, siempre los padres, pero ¿qué opinan del porno? ¿Qué hacemos con el porno? Pero el porno es que no puedes evitarlo. Y lo curioso es que los padres dicen, me he enterado de un software que evitaría la entrada del porno. Y digo, señora, mire, cuando usted pondrá ese software, su hijo ya tendrá ¿cómo se llama eso? La llave para cargarse de eso y verse, o sea, quiero decir, es más bien educación, reflexión sobre la cuestión y no tanto poner la prohibición sobre el porno. Y esto hoy en día que ya tienes móvil, el otro, en fin, es imposible, ¿no? Los países que he visitado, el sitio donde he visto más obsesión por las redes sociales ha sido en Irán, que estaba prohibido, ¿sabes? Y en China lo mismo, enseguida te dan, pues, oye, si quieres ir a meterte en Facebook, te doy esto para que te saltes la prohibición y tal, y te añado como amigo a Facebook y tal, y todo el mundo está obsesionado con esto, por ejemplo en Irán, ¿sabes? ¿Por qué? Porque está prohibido. Y eso genera que la gente quiera estar en Facebook y quiera tener muchísimos amigos en Facebook y tal, ¿no? Ya, pero es curioso que muchos padres, lo digo por muchos años de conferencias y tal, los padres están obsesionados con eso. Bueno, vale, hace tiempo que no, pero era una solución que era que bloqueara el ordenador del hijo para que no pudiera acceder al porno. Y claro, yo lo veo más bien una forma muy infantil de entender la situación. Primero porque no lo iban a conseguir y segundo pues porque no parece lógico, ¿no? Pues con estas cosas yo creo que también solo la educación, educación quiere decir la comprensión de las circunstancias, de la complejidad de las relaciones, etcétera, etcétera, podrá, no sé, darnos también la complejidad necesaria para enfrentarnos a ese mundo. Y ese mundo hoy en día está en red, está en, no sé, las redes sociales, el Twitter y más cosas que vendrán seguro. Nosotros estamos online, o sea, no sé, estamos conectados y cualquiera sabe hoy en día dónde estamos. Sabéis que Google sabe en cada momento dónde estamos.
Además, y además aquí en la universidad, que sepáis, está puesto un sistema que creo que es con precisión de menos de 10 centímetros. O sea, sabéis, estáis en el váter, si estáis todo, porque la universidad ha colocado un montón de cosas más, ¿no? Pues que conozco yo a los autores que lo han hecho. Entonces, si estás en toda la universidad es mucho más exacto aún, ¿no? ¿Cómo lo vas a evitar? Yo creo que no se puede evitar. La pregunta del millón es ¿cómo vas a cambiar o a evolucionar tú, yo, todos para adaptarnos a ese tipo de vida? Y, pues un modo de vida donde probablemente no vamos a poder escondernos, por decirlo así, y viene el problema que dicen de la intimidad también, pues estamos un poco con lo mismo. ¿Qué entendemos por intimidad? Si prácticamente todo es, no sé, todo es, iba a decir sabible, todo es descubrible, ¿no? Se puede saber todo, casi de todas las personas. Eso es un poco una mayor transparencia, ¿no? Pues hasta, saber gestionar tanta información con la llegada del WhatsApp. Eso, el cristianismo decía, llegará un momento que todas las cosas serán dichas desde los tejados o algo así, no habrá nada escondido. Y yo creo que esa época es esta, ya no van a salir de aquí. Y eso, pero la educación, sobre todo, que era el tema un poco, yo creo que sí que... ¿quién ha dicho el aprendizaje? Casi, me ha gustado mucho, dice, es que educación incluso se vuelve un término un poco antiguo, ¿no? Es más bien aprendizaje, y es verdad que aprendizaje es mucho más... Educación ya parece que hay algo moral, un poco como hacer una persona moral y unas cosas que antiguamente tenían su sentido, pero hoy en día no le veo. Educación suena a adiestramiento. Sí. Hay que educar al perro para que no se cague, sí, todas esas cosas. Los que tenéis perro, creo que vais ahí para que no se cague fuera y todo eso. De hecho, eso es lo que era la educación tradicional en los colegios, es un adiestramiento para aguantar 8 horas de aburrimiento diarias del colegio a la empresa. Sí. Sí, pero es que la misma empresa hoy en día también cada vez tiene menos sentido de tú te sientas ahí, esto es mi trabajo. El trabajo lo puedes hacer desde casa, desde donde quieras, tienes el acceso ya universal a todo. Por tanto, ¿qué falta hace de que yo vaya a mi puesto de trabajo y me siente? También ha desaparecido eso. Hay una cosa que era lo de hacer una meditación al principio de las clases y que cambiaba la educación. La educación tradicional, que luego estudié en colegio de cura, supongo que a lo mejor como muchos de mi generación, y hay una cosa que se hacía, y no éramos conscientes, pero que equivalía un poco a eso, que era, tú entrabas en clase del patio del colegio y lo primero que se hacía, todos de pie, era rezar. Sí. María, te sentabas y empezabas. Y era una especie de cambiar el chip. En el patio rezas y te cambió el chip. Y luego hay otra cosa que está también vinculado con la meditación y con el centrar la atención, que es estas apariciones marianas que ha habido en tantos sitios y tal, de pastorcillos y aldeanitos y tal, y la Virgen viene siempre con un mensaje, que es rezar el rosario. Rezar el rosario. Siempre dice lo mismo, ¿eh? Sistemáticamente, dice rezar el rosario, pero rezar el rosario, nos da un poco así como una cosa, pero rezar el rosario es la forma de meditación de la religión cristiana. Te sientas, empiezas a pasar cuentas, empiezas a hacer respiraciones conscientemente mientras dices, a ver, no es patatín, patatán. Es una forma de meditación, que es lo que te están diciendo los otros maestros de las religiones. No te dicen rezar rosario, te dicen medita. Y bueno, entonces el mensaje es siempre el mismo. Tradicionalmente se suele decir que la oración es una meditación, pero más a un nivel emocional, ¿no? Y más también a un nivel ligado al ego. En el fondo, ¿uno por qué ora? Siempre pues por algo tuyo, porque muy chiquet apruebe la oposición, porque me salga trabajo, en general, ¿eh? No, ya estamos hablando en general. Pero vale, pero repetir mantras al final. Y repetir mantras, además pasando cuentas del rosario, que te centra la atención y te conduce a la repetición de determinado lugar. Pero fíjate que en la oración normalmente es algo acompañado, ¿no? Es dentro de un estado emocional, en el cual tú, hasta tu punto, pues empiezas a hacer juegos malabares, digo. Señor, como dijo una vecina mía,
me dijo, señor, ¿cómo no sé? Así, sí. Te prometo que si me das un hijo, estaba embarazada ella, te prometo que si me das un hijo con ojos azules, mi marido se dejará de fumar. Y el marido tenía los ojos negros. No lo sé, pero la oración va por ahí. Si te fijas, siempre yo no quiero hacer más, hay muchas anécdotas, ¿no? Pero la oración en general siempre es algo egocentrado, evidentemente, hacia alguien que tú quieres, que tu fin que se ponga bueno, lo que sea, etcétera. O sí, es verdad que rezas porque mejora el mundo y tal, pero bueno, es más bien la excepción. Pero está todo dentro de un estado emocional. Quizá la meditación ya involucra ya plenamente lo mental, en principio, no es que sea mental, ¿no? Pero es decir, yo recuerdo cuando yo he hecho mucha meditación y tal, de mayor, pero cuando pequeño, cuando íbamos cuando estábamos con mi abuela, en casa de mi abuela se meditaba. Se rezaba. Y era una práctica diaria, ¿no? Entonces tú llegabas allí y yo no sé, debía tener 5 o 6 años, yo me sabía el rosario de memoria, ahora no lo sé, y yo llevaba el rosario. Y entonces al cabo de los años, o sea, que no era que te pusieras a rezar para pedir algo, ¿no? Esa relación en segunda persona con la divinidad y tal, ¿no? Como dice Wilber, sino que era una práctica diaria, sistemática, que había en esa casa. Y yo, pues al cabo de los años, cuando empecé a hacer otra forma de meditación, dije, coño, pero si esto es lo mismo que cuando yo iba a casa de mi abuela y rezaba el rosario. O sea, es el mismo principio, como tú dices. Sí. También es lo mismo. En mi casa era todo Y además no era para pedir nada, ni para nada, sino simplemente, ahora toca rezar el rosario. Y es ese momento de contemplación y de estar, y además seguramente algún tipo de advertencia por parte de tu abuela o de tu madre lo tendrías a la hora de que purificaras tu técnica. Y no, para nada. te reunía. De hecho a mí me gustaba, Vale. Me gustaba, de verdad. Bueno, pues en mi caso sí, y me decían, no vale repetir, tienes que sentirlo, haz el favor, y mi madre sí que me purificaba la cosa, pero tenías que sentirlo de verdad. Y digo, vale, pero fíjate, estamos en el campo del sentimiento, ¿no? De la emoción o de lo que sea. Quizá la meditación es, no sé, ya instintivamente la meditación trabaja en el mental, o empieza, no digo que acabe ahí, ¿no? Pero comienza más bien con, no sé, no involucra las emociones, aunque siempre, yo recuerdo, bueno, los sitios que cuando conocí a Vicente, me recuerdo que había una señora que siempre, la meditación, vamos, eso era una fiesta, y dice, oye, ¿qué tal la meditación? ¡Ay! Se me ha aparecido el San Pancracio de no sé quién me ha dicho, y no sé qué, y era todo, y era todo rodeado de luz rosa, y me ha dicho, ay, no sé qué, y bueno, pues no me pasaban cosas. Vale, pero quiero decir que lo normal en la oración es algo así. Y al final, pues también, y al final Dios me ha dicho, no seas malo, algún tipo de... sí, alguna cosa así, entonces yo lo he aceptado, pues vale, dice, no, sí, me sacrificaré, haré para que mi hijo apruebe las oposiciones, ¿vale? Son siempre cosas así un poco de tu entorno querido, por el cual tú haces pues, un montón de cambalaches de negocio, de pacto extraño, o algo así. En general, yo diría que el 90% de las oraciones son de ese estilo. Yo discrepo, yo creo que si le quitas el componente mágico y mítico, al final ¿Y por qué rezabas? Porque tocaba todo lo que Porque toca. Porque tocaba. En aquella época sí, pero hoy en día entiendo que lo que estábamos haciendo al final era meditar. Si le quito todo el componente ese mágico y mítico que tú le estás dando, que es entender esa... Era, si quieres, un rezar... Desde un nivel de conciencia determinado. Mi madre en Navidad ponía el Belén allá a la otra punta del pasillo. Y si al pasear, viendo que íbamos todos con un coco, leches, íbamos para allá, vale. Si veía que alguien nos reíamos o alguien se lo tomaba cachondeo, paraba, porque era un disco que ponía un disquito, también de musiquita. Paraba el disquito, lo volvía a poner al principio y decía, ala, a empezar otra vez. Vale. Y yo entiendo que ahí tú estabas expresando algo de sumisión, respeto, en este caso a algo grande, y eso es emocional, claro que lo es. Entonces tú rezabas, pues vale, no es por nadie, pero estabas demostrando sumisión a una voluntad superior. Y ya se fijaba ya tu madre para que entraras tú en la sumisión correcta. Pues eso es emocional.
Más respeto a la Virgen o más respeto a nuestro Señor. Bien, pero ese no es el tema. El rosario, independientemente de esas partes emocionales, en las casas, porque se rezaba. Aprovechabas que rezabas porque rezabas para pedir por el abuelo que se hallaba. Ay, pues, ¿lo estoy diciendo? Aprovechabas. Pero que se rezaba si hubiese muerto el abuelo o no. Pero se rezaba como síntoma de sumisión y aceptación, ¿no? No. Y luego Santa Teresa solía decir con respecto Hombre, la pinza o estaba rezando lo que fuese, era la abadesa del convento y tal, y se les iba la pinza como se te va dando a su meditación, por cierto. Y Santa Teresa, que conocía muy bien esos estados meditativos, porque practicaba la oración, porque tocaba, pedir nada, solía decir, la imaginación es la boca de la casa. No te preocupéis, dejarla que vaya de un lado para otro y te diga más o menos lo que te vienen a decir en meditación y pasarla a zen, tú tranquilo, te van a meditar tal, no hagas ni caso. Ya, pero eso no es la oración. Y lo que hacía Santa Teresa, siento mucho decir que no es de la cualidad de la oración que estamos hablando aquí. Yo entiendo que era algo distinto. Santa Teresa rezaba juntos, ya, porque en aquellos tiempos ella no sabía lo que era vipassana ni nada de nada. Pero al final es un estado meditativo. Sí, tú puedes utilizar la herramienta que quieras, pero la herramienta es en un estado meditativo. Para llegar a ese estado. Yo creo que las experiencias de Teresita de Jesús están por encima de todo lo que nos ha pasado a todos nosotros. Bueno, por supuesto. Pero que la herramienta que utilizaba era la oración. Vale, ¿pero qué coño sufría en aquellos tiempos? Y las cuentas, Y los biches daban vuelta. exactamente, o los del biches. Pero vamos, que al final entraban en el estado meditativo y luego tenían epifanías o no las tenían. A ver, en aquellos tiempos yo creo que no había esa diferenciación, o sea, culturalmente hablando, y no creo que Teresita de Jesús tuviera esos conocimientos de conocer de cosas de otro sitio. Entonces, normalmente, pues, bueno, pues lo describes con el lenguaje que corresponde a tu cultura, ¿no? Yo me diría, he tenido un estado de samadhi no dual, y ¿qué dices? Eso no existía en el lenguaje usual de aquí, me refiero. No sé, que me corrija a lo mejor Vicente, que a lo mejor meto la gamba, pero lo normal, yo entiendo que tú respondes a lo que sea, aunque sea que te visite de verdad un ovni, pues al final tú responderás con lo de aquí, o sea, con tu lenguaje de aquí. No, a la pobre le entraban angustias y iba a su confesora a decirle que, oye, que me está pasando esto. Que yo estoy rezando y de repente me pasa esto. Y pues lo mismo le podría haber mandado a ver, alguna mística ahora ya a ver. Sí, creo que le decían que no se hiciera la interesante o algo así, creo que le decían. Pero lo hacían por la metodología del rosario, del Padre Nuestro, la de María. Que quería decir que la metodología que había que era esa, las palabras serían otras. Pero la metodología al final llevaba al mismo lugar, que llevaba a un lama o a un monje budista o realista a sentarse, a centrar la respiración. Lo que hacían era centrar la atención, todos. Santa Teresa, la abuela, la mía, el lama y todos. Pero fijaros que era engañando a la perdiz, vamos a decirlo así, para que la atención... O sea, yo lo que quisiera decir, o lo que es mi sensación y a lo mejor es mi afirmación sin demostración, yo sí creo que hoy en día la atención, yo creo que esto es un poco de anglada, por utilizar, yo creo que la atención hoy en día está más a disposición de las personas que antes. Y esto justifica, por ejemplo, que exista una enseñanza tipo Krishnamurti, que es un poco la que está volviendo locos a todo el mundo. O sea, realmente hay una división, yo diría, entre la gente que ve algo interesantísimo en Krishnamurti y otros que creen que se ha pasado, se ha ido de la bola, que bueno, que sí, buen señor siquiera, pero que, como que no le ven. Recuerdo una frase esta de, bueno, no digo nombres, pero ese hombre se ha pasado, dice que eso y se pasa por el saco pues todo lo que son los pasos intermedios. O la misma Nivesan que dijo, no, él se ha comprometido con la verdad final y no quiere saber nada de lo del medio. Vale, es una forma de verlo, pero otra forma de verlo dice, estás manifestando algo que solo a partir de ahora es posible. Quizá no para la mayoría de la humanidad, quizá para ciertas personas un poco más espabiladas, da lo mismo. Pero la atención hoy en día es un recurso a tu disposición y de una potencia impresionante. Esta es un poco la cuestión. Y esa atención no es ni emocional ni mental, pero se ve enseguida. Es decir, vamos. De todas formas, también habría que decir a ese respecto que en estos momentos la atención está en esa situación y
y está peligrosísimamente torpedeada por esto. No, bueno, esos anuncios, bueno, yo sí, pero, sí, ya lo sé todo eso de, pero esto es la historia de siempre. Cuando empezó, cuando empezaron las máquinas de escribir, lo mismo. Siempre todo lo que es tecnología, madre de Dios, vengan todos los miedos y A mí me distrae mucho. sí, pero no vas a prescindir de eso, es que no sé, es como, pero piensa antiguamente, los coches, mira, ya nadie camina, todo el mundo coge el coche. Pero, vale, pues sí, y te van antiguamente, ahora la gente se lava. Antes uno estaba más su aceite natural, no sé qué me dicen, y hay parte, yo entiendo que parte de verdad existe. O sea, que dicen, no te laves tanto porque sí. Sí, pues eso es que de ejemplos de esos tenemos 100.000. No sé, la foscoteca, ¿no? Que decía mi padre, las foscotecas es que vais todos ahí a gritar. Pues, ¿cuál era el sentido para mi padre? Pues vais ahí a gritar. Y así, como hace mucho ruido, puedes acercarte a la orejita de la tía. Eso decía mi padre. Claro, eso sí que se inventa, sí que está mejor, me decía él. Pero, no sé, ¿y el que te ponía como alternativa? Ir a bailar rancheras. Cantar rancheras con Jesús, que se empeñaba que bailáramos. Yo es que no lo veo ni peor ni mejor, pero de cosas así, pues bueno, y con el móvil y 100.000 ejemplos que no, yo no lo veo. O sea, todo esto que además esto en contra de la tecnología, siempre, fíjate, ahora con el móvil y no sé qué, ya la gente no habla. Una cosa que puse en Facebook, un libro que ha escrito no sé quién, ya que la gente ya ni se comunica. ¿Por qué? Porque usa el móvil. Ya lo sé, pero te digo, y era todo un tío escrito un tocho así. Entonces, yo me parece que no sé, no va en la dirección que toca. Lo cual no quiere decir que cuando leas el libro no veas cosas que tienen razón, pero que quiere decir que la gente se habla por el WhatsApp y eso no es hablar humano. Para la cerveza a las 8:30 quedamos, ya está. ¿Y cuál es el problema? En ese sentido estoy de acuerdo. Es que no es para tanto. Es cierto también, cuando tú tienes un montón de estímulos intelectuales, al final te cuesta mucho centrar la atención porque estás distraído por un montón de información muy interesante. No es que te distraigan con tonterías, te distraen con tonterías también, pero es que te están sacando un artículo de esto, un artículo de otro, un artículo de otro. Pero ¿y qué pasa cuando una persona ha desarrollado mentira porque no se puede desarrollar, no es desarrollar? Pero ¿qué pasa cuando existe esta capacidad de atención? Eso no es verdad, la atención fulmina, es que la fulmina la mente. Entonces el objetivo es estar en el momento presente, sí. Tienes tanto estímulo, es más difícil porque tú estás a lo mejor en una conversación que lo ideal sería tener atención plena en esa conversación que estamos teniendo, mientras te está sonando el móvil por aquí y está diciendo, pues, igual me entra un mensaje interesante y ahora lo tengo que mirar y tal, ya no estás en atención plena, estás en atención compartida. Pero a lo mejor es porque no estás en el horario. Pero es que probablemente a lo mejor, no sé, muchas personas están viendo los sonarios, a lo mejor en un momento determinado no lo cogen, Si yo no tengo, ni nada, y siguen. Es imposible, ¿no? No digo que sea un problema de la tecnología, pero digo que es una tentación que mucha gente sucumbe y cae en la trampa de todos estos estímulos múltiples que tenemos en nuestra sociedad y que nuestra sociedad se caracteriza por eso, por ser. Sí, pero fíjate que detrás. Yo ahí creo que las nuevas generaciones van a tener esa capacidad de multitarea. Sí. O sea, han crecido en un mundo con tantas luces que ya no las ven. Solo ven las que ellos quieren. Que ven 100.000, pero de 100.000 saben distinguir esa. Y fíjate que también hay ese tipo de argumento, también va un poco en función de estas cosas antiguas, de que si quieres hacer algo tienes que mantener un tiempo para hacer una línea, para conseguir algo. Es un poco la historia de la planificación, ordenarte, encarrilarte para llegar a algo, ¿no? Porque el tiempo es importante haciendo algo. Yo creo que eso cada vez es menos, ¿verdad? Es por una cosa que hablábamos incluso. Yo estoy hablando de eso, estoy hablando del mindfulness, estoy hablando de la atención plena, de estar en el momento presente en esa tarea que estás haciendo y tratando de estar plenamente en ella, de no estar
con la cabeza que se te va para otras cosas. Pero o sea, si estás realmente en un estado meditativo, que suena el móvil, a mí no... Mira, una broma, pero no es broma. Cuando iba yo a un centro de allí de Valencia, tenía entonces 20 y tantos, 20 poquito. Lo único que eso es cuando abría un ojo, que había una chica que estaba muy bien y entraba y se me ponía delante de sí, y abría los ojos y decía, pero los ruiditos y el teléfono, eso no me molestaba. Y yo sí que decía, joder, bueno, ahora he abierto yo los ojos, ¿no? Pero, es una broma, ¿no? Pero que bueno, es un poco inevitable, ¿no? Pero lo normal, si estás, no sé, atento, la verdad es que no hay mucha cosa de... si cae una bomba, no sé, pero, no sé, yo creo que sí que estás... Además, normalmente, al revés, te cuesta abandonar el estado, ¿no? Sí, eso... Hombre, ahí, el tema de las emociones, cuando algo te emociona, te atrae, te apasiona, es bastante difícil que te extraigas. Vale, no, el ejemplo del sabio molestado, no sé, cuando uno está ahí y de pronto le viene, estás ahí y te dice, ¿qué quieres para comer? ¿Pescado? Y haces, pues no te sientas bien. O sea, te has ido del... O sea, te has destrozado el estado en 2 segundos, ¿no? Y no estás bien. Después de eso, es como si te acabaras de levantar. Por tanto, no sé, no tienes facilidad... No sé, para eso sí la atención es potente. Y a la vez, bueno, pues sí, porque si no nos moriríamos de tanta meditación. No puedes bajar al sitio, a las exigencias del entorno, pues no durarás mucho también, no sé. Bueno, me refiero con un estado que estés muy ahí arriba, porque en teoría también es atención, volvemos un poco a lo mismo. Atención en este caso, pues estás a lo mejor a otro nivel o alguna cosa de esas, caso que lo estés, ¿no? Pero esta es la cuestión. Atención frente a esfuerzo. Yo diría, esfuerzo-tiempo, atención ahora. Yo creo que es descarado. Y yo creo que es válido para todo, para reuniones de toma de decisiones en empresas, para todo. Gracias. Bueno, mañana más. Aquí no se lleva a cabo la forma y lo va a matar. No. ¿No se confirma? No, porque como ya lo culpa mía, Antonio.